comenzar with oración, por favor. Vamos a orar. Si pueden inclinar sus rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Hoy venimos ante ti agradecidos por esta lluvia que nos da, que nos provee nuestras plantas, la naturaleza que tú nos has dado. Te pedimos en este momento que abras nuestras mentes, que prepares nuestros corazones y que nos des el entendimiento que tú nos puedes dar para comprender esta palabra. Te pedimos que estés aquí, que nos guíes y estés con nosotros. En tu nombre oramos, Jesucristo. Amén. Ayer or no? See? Okay. Okay. Speak as loud as you can. I don't want to speak too loud. You won't matter. Okay. You get over you, I'm sure. Okay. Okay. All right. Last time we stopped with the prayer shawl and it representing the wings. La última semana hablamos sobre el mantel de oración y cómo se simbolizaba las alas. You lift up the arms. This is the wings of the prayer shawl. El ejemplo que di las últimas semanas sobre el mantel de oración y cuando levanta ese mantel son las alas. Así es como lo dice This el is libro. first time? Okay, then I need to explicar este. So you might want to sit closer. Yeah, aquí posible. No me podía escuchar como hay mucho. Su esposa no hay problema? No, okay. No. Okay. Perdón, ¿cómo se llama? Raquel. Okay. Raquel. This, we have been talking about this. It is a prayer shawl. La última semana hablamos sobre este mantel, ese es mantel de oración. Okay. It was used ever since Old Testament days. Este mantel de oración fue usado en el Viejo Testamento. They actually found some of these prayer shawls hidden on Mount Masada. Encontraron estos manteles de oración en el monte Osama. Masam. They were there when the Jews made their last stand in 70 AD. Ahí lo encontraron donde los judíos tuvieron su última batalla en 60 después de Cristo. Okay? Los 60. So, that's what we're considering. Eso es lo que estamos hablando de hoy. When Jesus would lift up his arms, these were considered the wings that he was talking about. En la Biblia, cuando habla de las alas de Jesús, está hablando sobre este mantel de oración. Cuando le levantas, tienes alas que se miran. Eso es lo que simbolizan cuando dice alas en la Biblia, típicamente. Turn to Psalm 36. Si nos acompañan a Salmos 36. And verse number 7. Salmos 36, versículo 7. (36 and 7). 36. Here. Yeah. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Under his wings, the Bible speaks of being under the wings of God. La Biblia habla de estar debajo de las alas de Jesucristo. And there's a number of these references. Y hay muchas referencias de estas alas. I have 10 listed here just quickly. Y aquí tiene 10 diferentes ejemplos en las Escrituras. Don't worry, we're not going to look at all 10. No se preocupen, no vamos a tocar en todos esos versículos. Just 2. Nomás 2. Psalm 63 Salmos 63 and verse number 7. y versículo 7.
62. 63, 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me recogerás. Regocijaré. Rejoice. Remember when we said that Jesus, when he wept over Jerusalem, raised his arms? These would have been the wings that he would have gathered them as a hen gathers her chicks. ¿Se recuerdan cuando Jesús oró sobre Israel y él levantó sus brazos cubriendo a Israel? Ese era el ejemplo que él está hablando la última semana de cuando la madre de los pollos alza sus manos sobre los pollitos para cubrirlos. Eso es como cuando Jesús oró sobre Israel, estaba teniendo su gente que estaba teniendo como alrededor, como un abrazo, por decir, debajo de sus alas. I said all that? I was trying to I know you were. yeah. Acts chapter 5. Si vamos a Hechos capítulo 5. In verse number 15. Hechos capítulo 5, versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que el pastor Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Now, most of us think that Peter was just walking by. Algunos pensamos que Pedro nomás estaba caminando ahí, But there's a possibility that he would have been wearing a prayer shawl and had his arms out, and the shadow that passed over both sides of the street would have been what was used to heal the people. pero hay una posibilidad que cuando estaba caminando él tenía sus manos extendidas haciendo esas alas y esas alas crean una sombra, que quizás esa sombra es lo que curaba a los enfermos. Posible. Posible. No certamente. Posible. In the creation of the world, En la creación del mundo, the Bible talks about the Spirit of God hovering over the water. habla sobre el Espíritu morando sobre las aguas. Genesis chapter 1 verse 2. En Génesis capítulo 1, versículo 2, And verse number 2. y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Okay. Again, not a direct reference to wings on the Spirit, but we know the Spirit was referred to as the dove. Ahora, no es una... Can you say it one more time? No direct reference to the Spirit with wings, but we know the Spirit represented a dove. Ahora sabemos que el Espíritu ahí no es referencia que tiene alas, por decir, pero sabemos que el Espíritu a veces es usado como un dove, un pájaro, Paloma. una paloma. Okay. It's very possible that the idea of the movement of the Spirit on the deep is what is referenced in this aspect. What do you mean by that? The Spirit moved
on the face of the waters. And there's every good indication that it would have been like the fluttering of wings. Ok. Ahí está dando el ejemplo que el Espíritu estaba moviéndose sobre esas aguas como una paloma moviéndose sobre las aguas. Okay. Turn to the book of Hebrews. Si nos acompañan al libro de Hebreos, Hebrews chapter 1 Hebreos capítulo 1 and verse number 10. y versículo 10. Now you're really going to have to speak up. Verse number 10. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. The Bible says that this is the creation was the work of God's hands. La Biblia dice que la creación es las obras de las manos de Dios. Verse 11. El versículo 11 ahora. Ellos perecen, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. The Jews believe that the entire sky is like a giant prayer shawl over man. Los judíos creían que el cielo era como un mantel de oración sobre el planeta. Verse number 12. El versículo 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Talking about folding up the heavens, the sky, like you would a garment. Ahí está hablando cómo doblarías este mantel de oración. Okay? And that's, all of these are just pictures of the prayer shawl throughout the scriptures. Ahora todos estos son ejemplos del mantel de oración en las escrituras. The idea is that it is like a garment changed or a prayer shawl changed. La idea es que es una vestidura o un mantel de oración. It's like a giant covering over mankind. Es como un vestido, una cubrida sobre toda humanidad. The Greek word that is used here for vesture, garment, La palabra usada en griega por vestidura es is simply a garment that is thrown around. Like, not that you put on and button. It's not a shirt. It's a garment thrown around you. so that's when it says garments is when it's referencing the prayer shawl, right? Or, I think so. okay. Cuando dice la palabra vestidura, la palabra aquí en estos versículos está hablando sobre el mantel de oración. Esa es la palabra griega, típicamente es cubrimiento o cubrida. Es como, no es vestido o una camisa donde lo usarías en tu ropa, pero sería algo que pones arriba de tu ropa. So, él piensa que es el mantel de oración. In 1 Corinthians chapter 11, verse 15. En 1 de Corintios capítulo 11, versículo 15, 11:15. 11:15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. The Bible says a woman's hair is her covering, La Biblia dice que el cabello de las mujeres es su cubrimiento, but men were not allowed to pray with their head uncovered. pero los hombres no tenían la libertad para orar sin su cubierta. They had to have their head covered. Ellos tenían que tener su cabeza cubierta también. So a woman's hair is like a prayer shawl on her head. Entonces ahí se dice que
El cabello de la mujer es su manto de oración. She carries her prayer shawl with her all the time, everywhere. La hermana tiene con ella siempre su manto de oración de que ella va. See, so they don't have to wear a prayer shawl. And it was not required for women to wear a prayer shawl. They could, but not required. Ellas no tienen que usar su manteo de oración, no son requeridas. They already have their covering. Ellas ya tienen su cubrimiento, su cubrida. Okay? So, just interesting customs that we are not familiar with. Ahora, estas son costumbres que no conocemos, diferentes. The Spirit of God is very involved in a Christian's life. El Espíritu de Dios está bien involucrado con la vida de los cristianos. The Bible gives the idea that the Spirit of God is like a covering. La Biblia habla que el Espíritu de Dios es como algo que cubre. La Biblia habla, el Espíritu de Dios es como algo que cubre en la vida de un cristiano, Especially in the Old Testament. especialmente en el Viejo Testamento. Can you hear? Ora? Okay? ¿Puede escuchar desde allá atrás? ¿No? Okay. No. We're going to have to bring. Posible mejor. I noticed she was going. Yeah. So, okay. I'm getting, Uh, getting closer. yeah. Well, we can. We can get closer. Yeah. That's not a problem. Sorry. The Bible speaks of the wings of an eagle in the Old Testament in Isaiah chapter 40. En Isaías capítulo 40, la Biblia habla de las alas de un águila. And those wings, actually, when the eagle comes to the nest, Cuando el águila viene a su nido, she will pause for just a moment before she sits down on the nest, and she will flutter her wings. cuando el águila regresa a su nido, el águila mueve sus alas bien rápido antes de sentarse. She is waking the chicks up, so to speak. Ella está levantando a sus niños en este ejemplo. The difference is in the New Testament as opposed to the Old Testament La diferencia de comparación del Viejo Testamento al Nuevo Testamento is that the Spirit of God lives inside of us. es que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. And there are times that the Spirit of God prompts our spirit and wakes us up to things that are going on. Y hay veces que el Espíritu de Dios nos llama o los mueve a cosas que está pasando. So in a very real sense, the Spirit's indwelling in your being is like a covering over your entire life. Asimismo, cuando, por ejemplo, el Espíritu está dentro de ti, es como un ejemplo de este cubrimiento en nuestras vidas. Not something exterior, but something inside. No es algo exterior o fuera de nosotros, sino algo dentro de nosotros. The saints of God in the Old Testament would love to have what you have. Los santos del Viejo Testamento les gustaría tener lo que ustedes tienen hoy en día. David longed for the Spirit of God. El rey David, él anhelaba tener el Espíritu de Dios. He never experienced what the Spirit of God being inside of him was all like. Él nunca sintió que el Espíritu moraba dentro de él en su vida. We think if we could only be like David, Nosotros pensamos que, si fuéramos como del rey David. and David spent his whole life saying, if I can only be like Christians. Y el rey David siempre pensó, si nomás fuera como cristianos. Actually, he didn't know Christians then. He didn't know the Spirit was going to dwell, but Yeah. he wanted that desperately bad. Él quería eso, que el Espíritu moraba dentro de él, y eso tenemos los cristianos. Él no sabía de cristianos en ese tiempo. So you have more just by inviting Christ into your heart
than any Old Testament saint had. Entonces en este momento ustedes tienen el Espíritu dentro de ustedes, que es algo que nunca tuvieron los... Who didn't have it, the prophets? Or didn't anyone in the Old Testament? Any more, even the prophets. Es Yeah. algo que ni siquiera los profetas tenían en el Viejo Testamento. They only had the Spirit of God coming on them. Ellos nomás tuvieron en sus vidas que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. We have the Spirit of God within. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. That's very special for us. Eso es muy especial para nosotros. We take it for granted most of the time. We don't think it's special at all. Muchas veces los tomamos por de menos, no pensamos que es nada especial. But if we actually stop and think about it, the Spirit of God dwelling in us is a very special blessing for us. Pero si nos ponemos a pensar que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, es algo muy especial. That could make a whole sermon in itself. Eso puede ser otra enseñanza con solo este tema. Siempre va a tener el sonido de y cuando tiene la B y la A, siempre va a tener el sonido. The Spirit of God also in covering in our life El Espíritu de Dios cuando cubre nuestras vidas, 2 Corinthians segunda de chapter Corintios, 5. segunda de Corintios capítulo 5, verses 2, 3, and 4. Read 2 first. 2, 3 and 4. Va a ser versículo 2, 3 y 4. But read 2 first. Pero primero vamos a leer el segundo versículo. Chapter 5, verse 2. Entonces, relateas el sonido de qué. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquello nuestra habitación celestial. Aquella nuestra habitación celestial. Okay? The idea is that in our natural body, we have sickness, we have problems, we have infirmities. La idea es que en nuestros cuerpos tenemos enfermedades, tenemos dificultades, tenemos dificultad. And we groan, oh, Y nosotros gemimos. you didn't groan. Ah, Oh, there you go. Muy bien. Exacto. Verse 3. versículo 3 ahora. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. And then verse 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbado por la vida. The only aspect that we have to look forward to in the future is to have a new body. El único aspecto que queremos para el futuro es un nuevo cuerpo. The Spirit of God already clothes us inside to cover our nakedness. El Espíritu ya está dentro de nosotros que está cubriendo nuestra desnudez. But the day will come when we get a new body Pero habrá un día cuando tendremos nuevos cuerpos and we no longer have infirmities in our body. y no tendremos enfermedades en nuestro cuerpo. All right? Everything clear? ¿Todo está claro? Claro? Okay. No preguntas? ¿Preguntas? Aún no. No? Not yet. No, not yet. En un futuro. Okay. Imagine En el futuro de nosotros. in the future. In a little bit. Yes. see. Imagine the Spirit of God in Genesis 2. Imagínese del Espíritu de Dios que está hablado en Génesis capítulo 2. And the Spirit was brooding. You're going to have trouble. Brooding over the water. Is that like flapping? Yes, flapping over the water like a hen would flap over her chicks. Uf.
So, en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde leímos el Espíritu moraba sobre las aguas, imagínense que está moviendo sus alas sobre las aguas. Okay? Not a poor momentito. Todavía no vamos a tocar esa imagen. Okay. Most didn't even know I changed it. Okay, so the Spirit of God broods over the water and flutters the water. Cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre esas aguas, mueve sus alas y el agua se mueve. Notice Deuteronomy 32. Si nos acompañan a Deuteronomio capítulo 2. Chapter 2 or 32. perdón, 32. Deuteronomio capítulo 32. 32 and verse 11. 32 versículo 11. ¿Cómo sería esa palabra? Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extendiendo sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. An eagle will actually teach her young chicklets how to fly Un águila enseña a sus pollos cómo volar, by flying underneath of them with her wings. les enseña con volando sobre ellos, And her wings gives the chick lift. y cuando ese águila empieza a volar sobre sus pollos, les da aire para levantarlos. I mean, you know, most of the time a bird lives in a tree and it doesn't have too far to jump out of the tree and fall. Típicamente los pollos no tienen que tratar de volar muy rápido porque nomás pueden brincar y empezar a aprender. And we've all seen little birds on the ground. Y muchos de nosotros hemos visto pollos en el piso a veces. They fell out of the nest. Se cayeron de su nido. But if an eagle's chick falls out of its nest, it's way up in the top of a mountain cliff. El problema con los pollos de un águila es que si caen de su nido está muy alto comparado a otros pájaros. It would never live if it fell out of the nest. Nunca viviría esos pollos si se caerían de sus nidos. So God fixed eagles to be able to lift their chicks on their wings. Entonces Dios enseñó a los águilas que cuando les enseñen a sus pollos muevan sus alas, que levanten a los pollos para empezar a volar. It's actually a most interesting aspect of eagles. Es muy interesante que eso sea con los águilas, algo diferente. Now imagine what that translates to us. Ahora imagínense que eso significa con nosotros. We as a new Christian, Nosotros como nuevos cristianos, God lifts us up on eagle's wings. asimismo Dios nos levanta con sus alas de un águila. Isaiah Si nos chapter acompañan 40. a Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículo 4. I'm not sure yet. I'm looking. Isaías capítulo 40, Yes. Verse 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán
y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Comenzar en clase. Ah, ok. So no mucho tiempo in aquí. Okay. So the scripture talks about mounting up on eagle's wings. Las escrituras hablan sobre nosotros subiéndonos en las alas. Eagles are very interesting birds. Los águilas son pájaros, no sé si es la palabra adecuada, pájaros. Los águilas son pájaros muy interesantes. If one eagle is wounded or has something wrong with it, Si un águila tiene algo mal con su cuerpo, another eagle will fly underneath of it and help bear it up, not touching it, just bear it up by taking away the friction of the air that's around it. que si un águila no puede volar, otro águila, bueno, voy a empezar de nuevo. Si un águila no puede volar porque una de sus alas no funcionan bien, otro ala va debajo del otro águila y lo ayuda a levantarse, no con agarrando ni nada así. The lift of the healthy eagle will help the one that's not doing well. Cuando el águila que está bien vuela debajo de que está mal, sus alas ayudan a puchar al otro águila para arriba para que pueda volar bien. That's the concept of mounting up on eagle's wings. Ese es el concepto que habla de aquí, que están en las alas de Jesucristo. And that's what the Spirit of God does for us. Y eso es lo que el Espíritu de Dios hace por nosotros. He lifts us up on the wings of God. Él nos levanta en las alas de Dios. If you get a chance sometime, there's some books out on eagles. Si tiene usted una oportunidad, hay libros sobre águilas. Buy those books and read them and learn what eagles do. Si usted puede, compre esos libros y enséñese un poquito sobre los águilas. That's most fascinating. Es muy interesante. You can get whole sermons out of it. Usted puede tener toda una enseñanza sobre los águilas. All right, now we get into the good stuff for the day. Ahora vamos a empezar en lo interesante de hoy. Ruth and Boaz. Aquí está Ruth y Boaz. ¿Es that the way? Boaz. If you notice, Si usted nota, this is actually a Jewish wedding painting or picture. aquí está depictando una boda de judíos. You notice here the prayer shawl that is extended over the wife. Aquí puede ver el mantel de oración que está sobre esta pareja. Typical Jewish wedding. Esa es una boda típica de judíos. In a Jewish wedding, there's a custom called the skirting ceremony. En las bodas judías hay una tradición que se llama... What was that word? Skirting Skirting. ceremony. Una ceremonia de skirting. It'll make sense in a moment. Va a dar un ejemplo de esta tradición. This is normally done seated, but we'll stand so it'll be seen on the video. Típicamente esta tradición pasa cuando están sentados los dos, pero por el ejemplo ahorita se los voy a dar parados. Oh well, you'll show up. You got to understand, my wife doesn't like to get on video very much. Tienen que entender, mi esposa no quiere que salga en video. But the skirting ceremony is very important to the Old Testament Jews, Esta tradición de judíos es muy importante para ellos. and especially in the book of Ruth does this come out. Y especialmente en el libro de Ruth, donde esto pasa. The skirting ceremony was basically the man taking his prayer shawl and putting it over
the bride to be. La tradición de Skirtish típicamente pone su mantel de oración sobre su prometida o casada, no sé si es la palabra. Okay? The idea was that I would be assuming protection and covering for my wife. La idea es que él está asumiendo la protección y el cubrimiento de su esposa. Okay? The Old Testament wedding feast is a picture of God and Israel. One more time, sir. The Old Testament wedding feast is a picture of God and Israel. El Viejo Testamento, las bodas, es sobre una imagen sobre Jesús, Jesus, and No, God and Israel. es una depicción sobre Dios, Israel, God and the Jews, or Israel. Yeah, Israel. Just as Jesus is the covering for the Christians in the church. So I'm going to re-say the last one now that. Okay. Esta tradición que habló sobre el cubrimiento de su esposa, sobre la protección y que él está tomando a cargo de, es sobre el ejemplo como Dios toma protección de Israel o los judíos y como Jesús toma protección sobre los cristianos de hoy en día. Da el ejemplo de la tradición, y luego con Dios y luego con el Hijo, Jesucristo. Okay. The nation of Israel in the Old Testament is called the wife of God. La nación de Israel en el Viejo Testamento se llama la esposa de Dios. The church is called the bride of Christ in the New Testament. La iglesia se llama la prometida de Dios, the bride of God. Christ. Perdón. La prometida de Jesús es la iglesia y la esposa de Dios es Israel en el Viejo Testamento. Exactly. Okay? God has not officially married Israel yet. Dios técnicamente no todavía se ha casado con Israel todavía. The reason we know that is because in the Old Testament, God says He gave Israel a writing of divorcement. Conocemos esto porque en el Viejo Testamento Dios le dio una carta de divorcio, card of divorce. So we know that God hates divorce. Y sabemos que Dios no le gusta el divorcio. That is not His plan. Ese no es su plan. So how do we explain that God divorced Israel? Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios se divorció con Israel? By the same way, we understand Joseph and Mary in the New Testament. Asimismo como con José y María en el Viejo Testamento. Remember, Joseph found out that Mary was expecting a child? Perdón, era el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan como cuando José miró que María tuvo un niño y él no estaba involucrado? And he thought he would put her away privately so that she would not be shamed. Él pensó alejarse de ella privadamente para que no tendría ojos malos del público. But while he thought on those things, the Spirit of God told him it's all right to take unto you Mary, your wife. Y cuando estaba pensando alejarse de ella, al lado privadamente, el Espíritu vino sobre él y dijo que está bien que la tome como su esposa. And if you read that passage, it says to take unto you Mary, your wife. Y si leas escritura, dice que le dijo que tome María como su esposa. Because in Old Testament and New Testament days, Porque en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, if you espoused a wife, a woman to be your wife, you were considered from the moment of your espousal, or we would call it engagement, to be husband and wife. porque en el Viejo y en el Nuevo Testamento, cuando tú dices que la vas a tomar como tu esposa, ella va a ser tu esposa. You could not be given to anyone else. No puedes dar your body, right? No puedes dar tu cuerpo a ninguna otra persona. You were solely for that person. Nomás era solamente para esa persona. But they would usually wait 1 year before consummating the marriage.
pero esperarían un año antes de casarse. Es el tiempo que lo llamamos el tiempo de prometidos hoy en día. All right? Now, these are marriage customs. We'll get into more detail when we get to the customs of the Bible. Ahora, esas son costumbres de la Biblia, pero vamos a hablar de esos temas en el futuro. But for now, this will suffice. This will be okay. So when they asked for someone to be their wife, they waited a year, but they were already basically married. They were considered to be husband and wife. So, nomás para decir esta tradición, cuando tú decías que ella va a ser mi esposa, aunque esperabas un año, técnicamente ya estaban casados. They were not officially married, but to break the engagement, they had to give a writing of divorcement. Si en este tiempo, desde que le dijo me voy a casar con ella hasta el momento que se casara con ella, si él quería alejarse de ella, eso llamaban divorcio. Nosotros lo llamaríamos un tiempo de prometidos, pero eso es diferente comparado al Viejo Testamento. That's why we know God had not married Israel yet in the Old Testament. Así es como sabemos que Dios todavía no se ha casado con Israel en el Viejo Testamento. Because God gave him a writing of divorcement. He could not have done that if she would have been officially his wife. Así podemos mirar la evidencia que en el Viejo Testamento Dios le dio una carta de divorcio al pueblo de Israel que estaba divorciándose con Israel. Unofficially, they were considered husband and wife, but they had not come together. Todavía no se... Wait, are you saying they got divorced in the Old Testament? Are you saying God divorced? Yes, Israel. Oh, okay. Bible says it. Okay. So, Dios con Israel todavía no está casado y le dio una carta en el Viejo Testamento hablando de divorcio, que Dios no está casado con el pueblo de Israel, o sea, no está conectado. However, momentito. Ahora, Even Jesus in the New Testament says he does not want people to divorce. ahora Jesús en el Nuevo Testamento dice, yo no quiero que la gente se divorcie, Except for fornication. nomás si pasa la fornicación. What is the difference between fornication and adultery? ¿Qué es la diferencia de fornicación y el adulterio? One is between married people and the other is between single people. Una es de dos personas casadas y la otra es de dos personas que no están casadas o casados. Okay, adultery is between married people. El adulterio es con gente casados. It is impossible for a dating couple to commit adultery. Es imposible de dos personas que están en noviazgo que tengan adulterio. And a married person does not commit fornication. Y una persona que está casado no puede tener fornicación. Therefore, when Jesus said, give a writing of divorcement for fornication, he was not talking about the fact that they had officially been married. Entonces, cuando Jesús da el ejemplo en la Biblia que de un divorcio sobre fornicación, no era divorcio de dos personas casadas, sino dos personas en noviazgo. O would be dating or engaged. Yeah. No estaban, cuando dijo pasó fornicación es porque estaban en el tiempo de noviazgo o de prometidos, no ya casados. Now, Pastor, what is your question before we get too far away and you can't remember it? Ahora pasó, ¿qué era su pregunta? Although I can't imagine Pastor forgetting a question. Primera pregunta, First question. You have to speak loud enough for him to hear on the line. ¿en qué etapa, en qué tiempo At what time serán las bodas del Cordero? are the weddings of the Consummated? lamb? Yeah, the lamb. The weddings of the Y- lamb. Okay. E involucra ahí, You mean involucra God and Israel and Christ and the church? involucra ¿En cuál? a Israel y a los cristianos. No, Involucra. Israel y Dios o los cristianos y Jesús. Ok. Todo eso. Total. Yeah, the separated, which. I will answer that question in the future. Le va a decir la respuesta en el futuro. No, I'll answer today. Ahorita le voy a decir la respuesta. Okay. The reason that I say
God has not married Israel yet is for the reasons I gave in the Old Testament where he gave them a writing divorcement. La razón es que yo digo que Dios no se ha casado con el pueblo de Israel es por esa carta de divorcio que le dio al pueblo de Israel. God and Israel are still under the engagement period. Dios y Israel todavía están en el tiempo de compromiso. Just as Christ in the church is technically under its engagement period. Así como técnicamente Jesús y los cristianos están en el tiempo de prometidos. But the second coming changes all of that. Pero la segunda venida de Jesucristo cambia todo. At the second coming, Israel is caught up to God, and Christ and the bride are joined together. En la segunda venida, el pueblo de Israel y los cristianos se mueven to heaven, right? Yeah. Se mueven al cielo y eso cambia todo. Well, actually, it's in the kingdom. It's Oh, here on earth. uh, Technically, it's not heaven, it's here on earth. so Yeah, okay. However you want to think about it's a it. little, yeah. In the millennial kingdom is when the marriage ceremonies will be done. En el tiempo del millennium es cuando todo cambia. We'll actually have, in the millennium, a double wedding. En el millennium es cuando todo cambia porque vamos a tener dos bodas En el milenio. en el In the millennium. millennium. God and Israel, Christ and the church. Serían dos bodas con Jesús y los cristianos y Dios con el pueblo de Israel, What is the invitation? que es la invitación To the marriage supper of the Lamb in Revelation. hablan Apocalipsis sobre what was the last word? The marriage supper of the Lamb. La boda y banquete del Cordero. Right? That's in the Revelation in the millennium. Se habla de en Apocalipsis en el millennium, What is a marriage supper? que es una boda Cena. cena, una cena, that makes sense. The marriage supper? Una What is boda. the marriage supper, Pastor? Una comida de boda. Comida. Banquete. Sí, Banquete. El banquete de boda. Banquete. Okay. Banquete de boda. That's in the millennial kingdom. El banquete de boda es cuando pasa en el millennium. Millennium. Okay, so that's when the marriage between God and Israel and Christ and the church will occur. Cuando pase ese millennium es cuando pasan esas dos bodas, es cuando cambia y cuando se casan. Habrá un versículo que me pueda ayudar. Do you have a verse you can reference? Futuro. Or for next week? Revelation 19 Apocalipsis capítulo 19, va a chequear ahorita. talks about the marriage supper. Habla sobre el banquete, la boda de banquete. Así. Revelation 19:7 Apocalipsis 19, versículo 7, and following through 10. Yeah. del 7 al 10. Okay. You want me to read it? 7 to 10? Yeah, it's fine. We can read it. Entonces, cronológicamente esto entra en el milenio, Apocalipsis 19. Does chronologically this happen in the millennium, verses 7 through 10? Yes, Sí, that's the millennium because Christ has already come, chapter 19, sí, porque eso es ya cuando vino Jesús en el capítulo 19. and we're moving to the millennium in chapter 20. Y en el capítulo 20 es cuando nos empezamos a mover al tiempo del millennium. Right? Es el cambio en ese So capítulo. it's a change, Okay. going from one to the other. Okay. Para entrar al milenio, digamos, como él dice, porque es ese banquete, para entrar al milenio ya casados. Entonces el milenio ya se entraría casado, y vamos a decirlo, de So, la iglesia. That Cristo, wedding with Christ and Jesus and God with the people of Israel, does that happen at the start of it? Before the millennium? I don't know for sure yet. I don't have my invitation. No sé todavía, no tengo mi invitación. I'm not positive what the date is. Yo no sé cuál día va a ser. I'm waiting on my invitation.
Estoy esperando mi invitación. It will be somewhere toward the beginning, yes, I believe. Será algún tiempo en el principio del milenio. And we'll have 1,000 years to celebrate. Y tendremos like 1000 años para celebrar. What a party. Y es que pregunto esto porque he escuchado He's malas asking because enseñanzas he has o heard algunas in some enseñanzas preachings. He's asking because he's heard in some preachings or teachings de que la iglesia serán las bodas del Cordero mientras esté aquí cumpliéndose la gran tribulación. that these weddings will happen while everyone's in tribulation. No. No. Por eso es que no solo que es cronológicamente, no exactamente el día, sino In order for me to tell them exactly what I'm sharing, I would have to go back and teach the entire book of the Song of Solomon. Para que usted pueda entender el tiempo en donde va todo, tendría que enseñarle en los libros de los Daniel, Songs of Solomon. Song of Solomon. Zacarías, Salmos, songs, Cantares cantar de y cantares. cantares. Tendría que enseñar en el cantar de cantares para enseñar cómo Ok. pasa todo tiempo a tiempo. ok. Most people wonder what the Song of Solomon is doing in the Bible. Muchos piensan por qué el libro de cantar de cantares está en la Biblia, Why is such a sensual book in the Bible? porque es un libro esencial en la Biblia. Actually, the Song of Solomon is not a sensual book. El libro de cantar de cantares no es esencial. Solomon and the bride in the book of the Song of Solomon do not touch each other. Salomón y la prometida no se tocan en el libro de cantar de cantares. They don't touch, they don't interact. No, they don't touch. No se conocen, no hablan de uno del Except otro. for one time. Solamente una vez. And it's in a dream. Y ese es un sueño. They don't touch. She is waiting at the end of the book in chapter 8 for her love to come. En el capítulo 8 de Cantar de Cantares todavía está esperando que venga the wife. The bride, is waiting for her husband to come. En el capítulo 8 todavía está esperando para que venga la prometida y todavía no ha venido, no la conoce todavía. For Israel, that's God. For the church, it's Christ. Para Israel, esa persona es Dios y para los cristianos es Jesucristo. I will explain it in much detail when we get to the Song of Solomon. Yo le voy a explicar cuando entramos más en detalle y tocamos en los temas de Cantar de Cantares. The skirting ceremony is in the Song of Solomon. La tradición de cuando se cubre la pareja de skirtish está en Cantar de Cantares. And so is the defilement ceremony in the Song of Solomon. The defilement, Y también está your lewd, lustful, that word. Eluquía. What's defilement? If I get defiled, dirtied up. Algo ya no limpio. Ok, es Okay? la tradición de no estar limpio. Hay una tradición cuando no estás limpio. There's two ceremonies in the Song of Solomon. Both of them were in the Jewish wedding feast. Hay dos canciones en el libro de sus songs. Hay dos Ceremonies. ceremonies. Two ceremonies in the Jewish wedding feast. They are both in the Song of Solomon. Hay dos ocasiones que pasan en el libro de Cantar de Cantares, o dos bodas, two weddings, right? You said. Sí, dos bodas pasan en el Cantar Not de bodas, ceremonies. Ceremony. Not Oh, marriage okay. ceremony. They No. were different ceremonies. Hay dos ceremonias. Sí, hay dos. Thank you. Ceremonial. Hay dos ceremonias que pasan en el libro de Cantar de Cantares. Okay? One is the defilement ceremony, the other one is the skirting ceremony or the covering. La primera ceremonia es de los impíos o de los sucios y la segunda es de la cubrida de pareja o skirtish. Both of those were before the wedding ceremony. Y estas dos ceremonias pasaron antes de la boda. Okay? That's the best I can do right now without getting into the Song of Solomon. We don't have time for that. Eso es la mejor explicación que puedo dar antes de tocar
muy en detalle el libro de Cantar de Cantares, más en el futuro. Gracias. Thank you. What time is it? It's not showing me. 11:09, Really, is that the time? 1109. Okay. Okay, does that explain it, Pastor? Eso For se now, explica por ahora. we'll give you something to look forward to when we get to the Song of Solomon. Eso es algo que puede tener ansias para esperar a saber más de Cantar de Cantares. Believe it or not, the Song of Solomon is my favorite book in the entire Bible. Creerlo o no, pero el libro de Cantar de Cantares es mi libro más favorito de la Biblia. I did my doctoral dissertation on the Song of Solomon. Él hizo su papel último de doctorado en el libro de Cantar de Cantares. I wrote over 300 pages, typewritten pages. Él escribió en el teclado 300 páginas para su doctorado, para ese papel sobre Cantar de Cantares. I own, I think, every book that has ever been written on the Song of Solomon. Yo tengo todos los libros de que puede tocar o hablar de Cantar de Cantares, casi todos o todos. But Pero all of those never changed my mind on the Song of Solomon. ninguno de esos libros nunca me cambiaron la mente de Cantar de Cantares. In college, my wife and I used to drive buses. En el colegio, su esposa y él manejaban autobuses. And after we got done with our routes, we had to sweep our buses out and make sure they were clean for the next day. Y cuando pasaban por sus rutas, ellos limpiaban sus autobuses. One day, somebody had lost a complete file in the Old Testament, starting with the book of Kings and ending with the Song of Solomon. Una vez alguien dejó unos libros de Rey de Reyes hasta Cantar de Cantares, ahí en el autobús lo dejó. Now, being a good student, I don't like to see notes go to waste. Perdón, no eran libros, eran notas. Él como siendo buen estudiante, no quería que esas notas se quedaran ahí. So I picked all the notes up and took them home, put them in a folder. So yo me llevé todas estas notas a mi casa y las dejé en casa. 7, 8 years later, 7, 8 años después, I found the folder. yo encontré esas notas. And I thought, well, let me take a look and then I'll throw it away. Dije, ok, antes de tirarlas, las voy a mirar, las voy a revisar. And there were some notes in there on the Song of Solomon, all 8 chapters. Y había unas notas de Cantar de Cantares, todos los 8 capítulos. I have no idea who wrote them or where they came from. Y no tengo ni idea quién escribió esas notas. But when I read through them, I couldn't put them down. Pero cuando empecé a leer estas notas, yo no pude tirarlas o ponerlas al lado. The Song of Solomon opened up to me like I had never seen it open before. En ese momento se me abrió el libro de Cantar de Cantares como nunca se me había abierto mi mente en mi vida. And since then, I've milked a lot of cows, but the butter's mine on the Song of Solomon. Go ahead and figure that one out. Desde ese tiempo yo he tenido más interés, más y más y más, desde ese punto que leí esas notas. Dijo un dicho que no, Mantequilla es mío. la mantequilla es de él. Okay, see. Okay, they got it. So we will discuss it one day, Un día vamos a tocar en Cantar de Cantares, but we won't do it anytime in the near future. pero no por el futuro muy cercano. Okay? So, back to the Song of Solomon. No, back to the book of Ruth. Y ahora vamos a tocar en el libro de Ruth, una vez más. Notice Ruth chapter 3. Si nos acompañan a Ruth, capítulo 3, perdón. 3. Entonces, Ruth, capítulo 3 And verse number 9. y el versículo 9. Ruth, capítulo 3, versículo 9.
Entonces él dijo, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extendió el borde de su capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Boaz here Boaz aquí, was a near kinsman related to Ruth. Boaz tenía sangre familiar con Ruth. She asks him to take his prayer shawl and skirt her, put the skirt around her. Él está pidiendo aquí que él ponga su manto de oración sobre ella. Right here in the verse. Ahí está en la escritura. This is the skirting ceremony in the book of Ruth. Aquí está pasando esa tradición de skirting, donde cubres a tu pareja. It was a common occurrence during weddings. Era una ocurrencia muy común en las bodas, una ceremonia. Tradición. Everybody understand? ¿Entienden la tradición de skirting? See? Okay. Let's take a break. Vamos a tomar una pausa. It's been almost an hour and 25 minutes. Ya pasó 1 hora y 25 minutos, aproximadamente. So, Okay. we're on break, right? Yeah. Oh, you said okay, like continue, and I was like, oh. I'm breaking. I'm just reorganizing what